Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias al colegio y a su gobernador por la invitación. Para mí es un gusto estar en este panel con personas con las que seguramente nos encontramos en otros escenarios y que claramente tenemos visiones muy diferentes de todo lo que está ocurriendo hoy a nivel sindical en el país. Entonces, pues agradecerle y un gran saludo a todos los panelistas. Ayer, y para ir entrando en materia, cuando hablamos de reforma laboral acá en el panel anterior, vimos como uno de los pilares fundamentales de la reforma laboral es justamente todo lo que tiene que ver con el tema colectivo. Y pues evidentemente existen temas que pasan por nuevos modelos de organizaciones sindicales, nuevos modelos de fueros, negociación colectiva por niveles, y bueno, muchos otros temas que seguramente la hora que tenemos dispuesta para este panel no nos permitirían ahondar en cada uno de ellos. Pero pues bueno, lo que nos trae acá hoy es justamente entender cuál es el nuevo enfoque del gobierno frente a las relaciones sindicales en Colombia. Y yo creo que no hay una manera mejor de iniciar este panel que darle la palabra al doctor Edwin Palma, viceministro, para que nos explique un poco desde la visión del gobierno, pues cuál es justamente ese nuevo enfoque que se le quiere dar al relacionamiento sindical en Colombia. Aló, muy buenos días para todos y todas. En primer lugar, pues un agradecimiento especial al colegio, al señor gobernador por la invitación. Hay tantas cosas que decir, sobre todo si me dedicara a hacer réplicas duraría mucho tiempo y no voy a hacerlas porque quizá desde ayer estoy tomando apuntes de muchas cosas que se han dicho. Tengo tantos apuntes aquí y si hubiese habido equilibrio en los paneles anteriores quizá me hubiera evitado tantas réplicas. Pero quisiera, pues, con los agradecimientos mencionar varias cosas sobre el tema del panel. No sin antes recordar una frase famosa aprovechando que el representante nos pone frases también, una frase famosa de Simon Bauman que dice: el diálogo real no es hablar con gente que piensa lo mismo que tú. Porque pues es decir, lo más importante para la democracia es deliberar precisamente entre distintas visiones, distintas posiciones. Y bueno, y yo creo, antes que viceministro hoy, porque antes estuve en varios congresos también del colegio, antes que viceministro soy abogado laboralista, que de esas cosas bonitas del derecho del trabajo es esa, que tiene frente a un tema distintas visiones, distintas posturas, distintas construcciones, distintas narrativas. En uno de los paneles anteriores, y creo que en eso estamos de acuerdo, el trabajo cambió. Se decía y se dice y todos los días en las discusiones cotidianas, porque si algo ha ganado este proyecto de reforma laboral es debate público alrededor del trabajo. Nunca se había hablado tanto del trabajo, al menos en los años que tengo de estudiar estos temas, nunca se había hablado tanto del trabajo como en el último año, desde que pusimos nosotros a hablar de los temas individuales, de los temas colectivos, del empleo, de la informalidad. Llevamos un año intenso hablando de ello. Y en efecto el trabajo cambió, y ese nosotros lo reconocemos, no solamente como gobierno, también una lectura académica del tema es que el trabajo cambia. La pandemia adelantó incluso muchos de esos cambios y por eso en el año 2019 el mundo se centró a estudiar en una comisión independiente a hacer un informe sobre el futuro del trabajo, que creo que es un documento pues que pone de punto de partida estas discusiones en la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, que fue el documento técnico que antecedió la declaración del centenario de la Organización Internacional del Trabajo, sobre lo que tengo que decir. El único que ha mencionado la Organización Internacional del Trabajo así grosso modo ha sido el representante para decir que la OIT no ha dicho lo que se ha dicho, porque yo creo que es importante enfocarnos también en lo que ha dicho la OIT. ¿Y por qué? Porque pues es el tripartismo mundial, es decir, son los empleadores del mundo, los gobiernos del mundo y los trabajadores del mundo los que han durante más de un siglo
deliberado alrededor de temas del trabajo y que nos están poniendo temas novedosos como el trabajo en plataforma, como las cadenas mundiales de suministro, sobre la necesidad, y ahí me adentro para responder la pregunta, sobre la necesidad, por ejemplo, de revitalizar la voz colectiva, no solamente de los trabajadores, sino también de los empleados. Porque en países como el nuestro, el derecho de asociación sindical también está en cabeza de los empleadores, es decir, los empleadores en este país también pueden montar sindicatos. En efecto, es decir, así está consagrada nuestra Constitución. Entonces, sacar un poco la discusión de los temas colectivos, de las relaciones laborales colectivas del Congreso es necesario. Y obviamente estos foros, estos escenarios son muy importantes para ese propósito. Por eso algunos quisimos sacar el debate del Congreso de la República sobre, por ejemplo, los pactos colectivos, que vamos a hablar sobre eso ahora, porque así como el trabajo cambia, el derecho laboral colectivo también tiene que cambiar. Entonces a nosotros nos dicen que estamos defendiendo instituciones del pasado, como los recargos, como la estabilidad en el empleo, pero aquí hay una férrea defensa de una institución del pasado como los pactos colectivos. Hablemos de pactos colectivos. Es decir, hay quienes quieren flexibilizar el derecho laboral individual, pero el derecho laboral colectivo devolverlo al pasado o mantenerlo en el pasado. Y yo creo que eso es parte del debate que hoy nos concentra. Por ejemplo, la negociación colectiva es necesario ampliarla, que es lo que nosotros proponemos en la iniciativa de reforma laboral. Y no es un invento nuestro, de este gobierno. Ya la jurisprudencia ha avanzado en ese sentido, hay experiencias de facto en ese sentido muy positivas en el país, pero además son también reclamos de estándares internacionales, de OCDE. Algunos quizás no les guste que uno mencione la OCDE, pero de OCDE, de la Organización Internacional del Trabajo. Y lo mismo pasa con huelga, que seguramente también vamos a hacer algunas referencias en materia de derecho de huelga más adelante. Entonces, más allá de la reforma y lo que hemos hecho nosotros, y particularmente hemos hecho desde este viceministerio, es promover profundo diálogo social, bipartito y tripartito para solución de conflictos en el trabajo. Y lo registran las cifras, y por mi despacho han pasado, y aquí veo y encuentro a muchos colegas, asesores de empresas también, de asesores de organizaciones sindicales, que hemos suscrito sin números de acuerdos. Aquí hicieron en la presentación referencia a un acuerdo muy importante, no solamente para el país, sino para el mundo, porque sirvió de ejemplo el que hicimos, por ejemplo, en Teleperformance, que ha sido disruptivo, distinto, novedoso, creativo, porque también un poco la invitación alrededor de estos debates es el momento para salir de la caja, para salir de esos límites en los que siempre se ha movido el derecho del trabajo. Y espero ahora que está, por ejemplo, Charles al frente de la negociación en el fútbol, podamos darle un ejemplo al país, y espero que podamos hacer lo mismo en plataformas, que son modelos de negociación colectiva, de diálogo social, mucho más de los típicos que siempre hemos tenido o sobre los que entendemos que funciona la negociación simplemente al nivel de empresa. Dejaría preliminarmente ahí sobre esta pregunta. Muchas gracias. Siguiendo un poco en este tema que plantea justamente el viceministro de Diálogo Social, para nosotros creo que es muy importante, sobre todo en este foro, poder escuchar voces como las de Luz Miriam y comprender un poco cuál es esa visión que tiene el sector del sindicalismo que tú representas frente a este nuevo enfoque que nos explica el doctor Palma frente a las relaciones sindicales en Colombia. Bueno, primero, muy buenas tardes para todos. Agradecer la invitación desde mi campo de sindicalista, con una experiencia solamente de 45 años en el campo sindical. Y es una situación pues, que me alegra muchísimo compartir este panel acá con estas personalidades y decirles que, si bien es cierto, el país requiere urgentemente una reforma laboral, se requiere que esa reforma laboral sea con un verdadero diálogo social, con una participación, no solamente donde hablemos, sino que nos escuchemos y lo que los demás planteemos tengan un valor, porque eso es la concertación, porque eso es lo que nos indica la OIT,
La OIT nos habla de un tripartismo participativo, influyente, pero además coherente. No es que nos reunimos para hablar de normas y luego en el país no las cumplamos. Y me refiero a esto porque la OIT habla del tripartismo y ahorita nos damos cuenta que ese tripartismo no tiene ese valor que debiera tener. Hay una comisión de concertación de políticas laborales y salariales que está constitucionalmente, que fortalece el tripartismo, que debería fortalecer la vida laboral de este país, y esa comisión no funciona permanentemente como dice. En estos días creo que lo estamos escuchando, que hay una reunión el 28, que por cierto hemos solicitado como este sector de la CGT la participación en esa mesa de concertación y nos dicen simplemente que no, porque hay un representante legal reconocido por el ministerio a donde le entregan la representación legal paralela a la representación de la organización que yo también represento, que es la CGT, pero en la mía aparece una notica que viola los convenios 87 y 98, donde dice esta no es la última representación. Que eso yo creo que todos ustedes como abogados saben que esos certificados, esas representaciones no se entregan de esa manera. Entonces, yo sí creo que este es un escenario importantísimo para que se valore el diálogo social bipartito y tripartito y que lo que se dialogue lo logremos poner de acuerdo tanto en la negociación colectiva como en los escenarios. Hoy más que nunca este país requiere no tanta estigmatización, no tanto odio, no tanto orgullo o prepotencia, sino requiere un diálogo social asertivo. Y a eso le apostamos en este sector de la CGT, que es el sector que representa el sindicalismo que el compañero Julio Roberto Gómez Esguerra hizo durante más de 30 años en el movimiento sindical. Es una realidad que aún incluso sin reforma laboral, los asesores que nos dedicamos a asesorar empresas estamos viendo cómo la posición y las tendencias del Ministerio del Trabajo vienen cambiando. Y yo creo que quién más que la doctora Claudia Lévano para ayudarnos a contestar un poco en su opinión qué percibe de estos nuevos pronunciamientos, no solamente del Ministerio del Trabajo, sino de las altas cortes, en todo lo que tiene que ver con el relacionamiento entre compañías y sindicatos. Muchas gracias, Rocío, muchas gracias, Camilo, por la invitación y a ustedes por permanecer aquí a pesar de la hora. Aunque nos dieron comida rica antes de eso, nos permite aguantar un poquito. Muchas gracias, señor gobernador. Sí, Rocío, agradezco la pregunta. Tenemos necesidad, por supuesto, de actualizar nuestro régimen laboral, pero la realidad es que en este país no se está aplicando la legislación como está concebida o como se concibió 50, 60 años atrás. Tenemos unas modificaciones muy importantes introducidas o unas nuevas visiones introducidas inicialmente por la Corte. Hemos tenido pronunciamientos absolutamente disruptivos en materia de huelga, en materia de mayorías, de posibilidad de negociación. Esa posición a la que se refería el viceministro sobre que la jurisprudencia viene avalando, por ejemplo, se pronunció, que yo lo haya visto en una aclaración de voto en una sentencia, se hizo referencia a la posibilidad de que en Colombia exista la negociación por industria, con el argumento de que no está prohibida, pero indiscutiblemente eso requeriría una modificación legislativa porque sin reglas pues no se puede adelantar. ¿Qué quiero yo decir? Que he visto nuevo en el ministerio? Yo aplaudo
el hecho de que se estén promoviendo escenarios de diálogo mucho más efectivos. Vimos el acuerdo o el principio de acuerdo inicial, porque hasta donde entiendo no está concretado todavía en decisiones puntuales, el de Rappi, producto por supuesto de una apertura que se hizo de parte del ministerio, en donde hubo una participación o una actitud de receptiva por parte de los empresarios. Me parece que eso es positivo. En lo que no estoy muy de acuerdo es en la presión de qué pasa si ese diálogo que se promueve no produce el resultado deseado cuando no se está objetivamente en presencia de un proceso de negociación colectiva. Y me refiero particularmente a lo que está ocurriendo con la Federación de Fútbol, con la DIMAYOR. Todos hemos seguido en los medios de comunicación lo que ha ocurrido. Sabemos que está a la apertura de una investigación en la OIT, en el Comité de Libertad Sindical. A propósito de eso se han venido adelantando diálogos entre representantes de la Federación DIMAYOR y pues del denominado sindicato de los jugadores, frente a instituciones que no son realmente los empleadores. Luego, si bien puede considerarse positiva la apertura, el marco de acción de ese diálogo no es el proceso de negociación colectiva en la forma como está regulado en nuestro código, porque me pregunto qué pasa si se abre como un proceso de 20 días de negociación arreglo directo y no se ponen de acuerdo. ¿Quién va a definir esas peticiones? Que además escapan del ámbito, muchas de ellas, del ámbito puramente contractual. Entonces, lo que sí creo, y es en donde no comparto lo que está ocurriendo, es que tratemos de enmarcar. Me parece importante la apertura al diálogo, me parece que se han logrado cosas importantes, pero no creo que el marco de acción sea circunscribir esto a un proceso de negociación contractual, que es lo que está previsto en el código, con las consecuencias que de ahí se pueden derivar, porque al final es eso. ¿Qué ocurre si no nos ponemos de acuerdo? Muy bien, pues ese tema justamente de la negociación por niveles ha sido uno de los que tal vez mayores preocupaciones ha generado en el sector empresarial por ciertos temas que siguen estando indefinidos, tal vez que requieren una mayor precisión, como qué pasaría en caso de tribunales de arbitramiento, cómo se manejaría la figura de la denuncia, por ejemplo, en estos casos, cómo se resolvería la interpretación de normas de convenciones colectivas en diferentes niveles. Pero digamos que todo esto viene desde la perspectiva empresarial y cómo estamos viendo que podría ser una negociación colectiva por niveles. Yo quisiera, Paula, preguntarte desde la óptica de las organizaciones sindicales, ¿cómo se ve el tema del desarrollo de una negociación colectiva por niveles? Muchas gracias, Doc. Muy buena tarde para todos, para todas y para todes. Primero, aquí resaltar la presencia, pues por supuesto, de mis compañeros de panel, pero sobre todo que en este panel hayamos 4 mujeres hablando de un tema que infortunadamente ha sido tan masculinizado. Que esté la doctora Rocío, que esté la doctora Clara, que esté por supuesto a mi lado la primera presidenta de una central obrera en el país. Es un orgullo para todos nosotros. Un ejemplo, nos has enseñado cómo es la lucha por nuestra clase obrera, claro que sí. Como lo decía Iván en la presentación, para nosotras siempre es más difícil luchar y aquí también estamos rompiendo techos de cristal en este tema. Por supuesto, a mis compañeros y a Edwin, con el que hemos compartido 1000 batallas y también 1000 discusiones sobre estos temas. Para hablar puntualmente de la pregunta, creo que en Colombia, a pesar de que no está reglamentado, no está prohibido y hemos tenido ejercicios bien exitosos de esta negociación multinivel, podemos llegar a comprender la dimensión que puede llegar a tener esto, especialmente haciendo referencia en el sector agrario, encabezado por uno de los sindicatos del sector privado más representativos como es Sintra Inagro.
Si bien se negocian los puntos en común y amplios dentro de una mesa central en este sector, especialmente corteros de caña, van ya directamente a cada uno de los cultivos, a cada una de las empresas, a negociar las particularidades. En el sector público, pues el ejemplo más notable, por supuesto, es el de los maestros encabezados por FECODE, donde igualmente hay una negociación en los puntos generales y después cada Secretaría de Educación también negocia sus puntos. Y por supuesto la mesa estatal también es un ejemplo importante de estas negociaciones multinivel. Y no es por nada, pero también es importante resaltar estas negociaciones que, auspiciadas por entes internacionales en matrices, nos permiten, infortunadamente, generar organizaciones sindicales, por ejemplo en Teleperformance, donde definitivamente nunca habíamos sido bienvenidos hasta que logramos una negociación fuera del territorio nacional, auspiciados pues por sindicatos internacionales y por la matriz en Francia. Eso permitió que tuviéramos presencia en una de estas empresas que, por supuesto, a pesar de su gran rotabilidad de personal y demás, pues era bastante importante que tuviéramos presencia en el sector de las telecomunicaciones. Entonces, claro, hay vacíos, hay preguntas que tienen que estar reglamentadas, que tienen que estar pues decantadas, pero los ejemplos de lo exitoso que es una negociación en esos términos es bien importante. Ahora, no hay que perder de vista también que igual que en el sector empresarial, en el sector sindical, son múltiples las variaciones entre las organizaciones sindicales. Tenemos organizaciones muy grandes, muy robustas, muy numerosas, representativas, mayoritarias, FECODE y demás, la USO, por supuesto. Pero también tenemos organizaciones pequeñas que están en crecimiento. Y la negociación multinivel tiene que tener en cuenta también la representatividad de esas pequeñas organizaciones sindicales. Entonces, hay que decantar las reglas, quién podría denunciar el pliego, cómo sería la mesa de negociación, si vamos a incorporar en el sector privado elementos del sector público son importantes, si vamos a hablar de unidad de mesa, unidad de pliego, ¿cierto? Todos estos elementos y traerlos al punto del sector privado. Pero hemos tenido grandes e importantes avances en esta materia y siempre saludaremos desde la Central Unitaria de Trabajadores todos los aportes que desde el gobierno, desde el empresariado y desde el sector sindical permitan fortalecer las organizaciones. Como es importante fortalecer al sector empresarial para que sea representativo y negocie sus intereses, también es fundamental lograr una representatividad y una organización sindical robusta para negociar y para defender los intereses de sus afiliados. Muchas gracias, Paula. Gracias. Dentro de nuestro actual ordenamiento jurídico, todos sabemos que existen nuestros pactos colectivos que de alguna manera lo que hacen es permitir que trabajadores que han decidido voluntariamente no afiliarse a una organización sindical tengan la posibilidad de negociar unos beneficios extralegales pues, que acuerden con su empleador. Sin embargo, la posición del Ministerio del Trabajo ha sido bastante clara frente a lo que se opina respecto a los pactos colectivos y es esta la oportunidad entonces, doctor Edwin, para preguntarle acerca de la visión del Ministerio del Trabajo frente a los pactos colectivos y se lo pregunto muy en relación de la demanda de inconstitucionalidad presentada hace poco por usted y otras personas donde básicamente nos dicen o señalan que debería ser excluido del ordenamiento legal colombiano la figura del pacto colectivo y adicionalmente pues tiene una relación también con la circular que salió en diciembre del año pasado, la circular 079, dirigida a los inspectores de trabajo para generar algunos lineamientos en las investigaciones a las empresas que tienen pactos colectivos. Entonces quisiera pues darle la oportunidad de que nos cuente un poco cuál es esa visión frente a los pactos colectivos que tiene el Ministerio del Trabajo. Bueno, antes de una mención frente al tema de negociación colectiva, que creo que la jurisprudencia colombiana ha avanzado muchísimo en el tema. Por allá en 1999, no estamos hablando ahorita de hace un año ni de los últimos 6 meses, una sentencia de la Corte Constitucional reconoció el derecho a la negociación colectiva de trabajadoras que vendían productos de belleza por catálogo que no estaban vinculadas con contratos de trabajo, es decir, estoy hablando en 1999. Esta sentencia últimamente de la Corte que reconoce la negociación en fenómenos de tercerización, no necesariamente es
negociación multinivel o de sector o de rama, sino en fenómenos de tercerización. El caso de Codensa que todos conocemos y el reconocimiento del fuero circunstancial en fenómenos de tercerización o cuando hay fenómenos de tercerización ilegal, que también ha sido reconocido por la jurisprudencia. Yo creo, como lo señalé en mi última columna de opinión sobre el caso del conflicto de los futbolistas, a veces requerimos un poco más de pragmatismo, salirnos un poco de la discusión, del exceso de rigorismo legal y ubicarnos también en convenios internacionales. El convenio 154 de la OIT, que está ratificado por Colombia desde hace muchos años, señala que la negociación colectiva no está circunscrita solamente a la presentación de pliegos de peticiones y a la suscripción de convenios colectivos. Allá tenemos que ir. Y por eso esta experiencia importante y otras experiencias creo que hay que ponerlas sobre la mesa, porque si hay alguna cosa que yo creo, esta es una convicción personal y política, que creo que se puede hacer por decreto, es regular la negociación colectiva del sector privado de la misma manera como está en el sector público. Negociación colectiva concentrada y negociación colectiva ampliada, por una sencilla razón: tenemos ratificado el convenio 154 de la OIT. De la misma manera como tenemos ratificado el 151 y emitimos hace 9 años el decreto 160 que queremos modificar en estos días, esperamos publicar para comentarios la modificación del decreto de la negociación colectiva en el sector público. Entonces, ¿qué va a pasar si no se llega a ningún acuerdo? Pues ahí sí yo, como siempre aplico un principio, es cada día trae su afán. Yo confío que las partes tengan la madurez y la voluntad política suficiente para poder enviarle un mensaje al país de que es posible, como en el 90% de los casos de conflictos en el trabajo, resolverlo mediante el diálogo directo. Frente a la pregunta de los pactos, 3 precisiones o 3 consideraciones. 1, está consagrado en nuestra iniciativa de reforma laboral porque en este gobierno consideramos, como lo considerábamos antes del sindicalismo, que los pactos son un instrumento profundamente antisindical. Muchos pactos se han usado para evitar el nacimiento de organizaciones sindicales. Muchos pactos se han usado para reducir organizaciones sindicales existentes y muchos pactos se han usado para acabar a organizaciones sindicales. Ojalá, ya se asignó ponente de la demanda, ojalá se admita y ojalá se abra esta gran discusión, ojalá se nos permita hacer una audiencia en la que vayan los sindicatos a contar las historias de la vida real, porque esto no es simplemente un tema de tecnicismo jurídico, que vayan y cuenten sus historias de cómo un pacto los ha mantenido reducidos a la mínima expresión, de cómo un pacto les impidió el nacimiento. Yo conozco un pacto de una empresa que además señala como justa causa para terminar el contrato de trabajo afiliarse a una organización sindical y perder los beneficios del pacto colectivo. Eso todavía lo estamos viendo en nuestro país, eso no puede pasar. O sea, para quienes defendemos, yo escuché ahorita el juramento de la colegiatura de la doctora Juliana, y decía, quienes defendemos, por decirlo así, el ordenamiento jurídico, no puede ser permitido este tipo de conductas. Ahora, no es un capricho de este gobierno. Durante muchos años, el Comité de Libertad Sindical, la Comisión de Expertos de la OIT, pero también la OCDE nos ha dicho que tenemos que limitar los pactos colectivos. Incluso la OCDE ha ido más allá. La OCDE ha dicho hay que eliminarlos. Nosotros estamos diciendo convivan, es decir, convivan el ordenamiento jurídico, pero solo donde no hay organización sindical, como se lo ha dicho la OIT, no solo a Colombia. En la demanda, por ejemplo, contamos que también se lo ha dicho a Rumania, que también se lo ha dicho a Chile, por la interpretación del artículo 4 del convenio 98 de la OIT, que señala que el derecho de negociación debe promoverse con organizaciones de trabajadores. La discusión es, ¿los grupos de trabajadores no sindicalizados son organizaciones? Nosotros consideramos que no. Y bueno, como ya lo dije, eso es lo bonito del derecho laboral. Habrá quien consideren que eso sí está permitido conforme a estándares internacionales. Por eso creemos que ese debate será más bonito para la democracia, para el derecho al trabajo y para las relaciones laborales en la Corte Constitucional. Ojalá, insisto, se admita la demanda y nos permita
Conforme a eso, también se expidió la circular, diciéndole a nuestros inspectores, no es que los pactos hoy estén prohibidos, los pactos hoy están o deben ser sancionados, o las empresas deben ser sancionadas cuando un pacto se utiliza con fines antisindicales. Y obviamente damos unos criterios de la vida real, teniendo casos en concreto en la que hemos encontrado, insisto, que esas tres finalidades han sido usadas a través de los pactos colectivos: impedir el nacimiento de un sindicato, debilitar un sindicato o acabar una organización sindical. Y ojalá, insisto, esas organizaciones sindicales que han padecido la existencia de pactos colectivos al interior de su empresa vayan y nos cuenten las historias de la vida real, porque insisto, ese es el derecho más allá de las normas. Gracias. Bueno, pues no solamente en este tema, sino en muchos de los temas que hemos venido discutiendo en el marco de la reforma laboral y de otras decisiones del Ministerio del Trabajo, ha sido un tema muy recurrente justamente la fundamentación en normas internacionales del trabajo frente a las decisiones y la aplicación, digamos, en nuestra legislación interna. Yo quisiera en ese sentido, doctor Juan Manuel, que nos explicara un poco cuál es su opinión al respecto. Bueno, perfecto. Muy buenas tardes para todos. Al gobernador, doctor Camilo Cuervo, muchas gracias por la invitación. Y lo primero que quisiera empezar diciendo es, escuchando aquí al viceministro, creo que a todos nos debe quedar claro algo, y es el verdadero corazón y el verdadero interés de la reforma laboral lo constituye el capítulo de derecho colectivo del trabajo. Si bien lo individual es importante y se han dado unas discusiones, señor viceministro, escuchándolo, cada vez me queda más claro que el corazón de la reforma está en lo colectivo. Y eso tiene que ver, sin duda alguna, con el hecho de la afiliación política de las organizaciones sindicales y el apoyo que le dieron, no únicamente electoral, sino de financiación al presidente Gustavo Petro. Pero dicho esto, no todas, tienen toda la razón, sí, no todas, algunas. Pero dicho esto, estudiando muy bien la estructura de la reforma laboral, uno encuentra que el gobierno nacional quiere explicar esta situación a través de la aplicación o lo que dicen el respeto de normas internacionales del trabajo. Pero cuando uno hace una revisión exhaustiva de este tema, tenemos un principio de acuerdo con el gobierno nacional, señor viceministro, y tiene que ver con que los convenios de la OIT ratificados por Colombia sean parte del bloque de constitucionalidad o el bloque de legalidad, son normas de aplicación directa en el ordenamiento laboral colombiano. Y los convenios de la OIT no ratificados por Colombia son simplemente normas supletivas, argumentativas, que se deben tener en cuenta siempre y cuando no vayan en contra del ordenamiento laboral colombiano. Aquí el viceministro nos decía, en el país tenemos que ser pragmáticos. Vice, el pragmatismo no puede reñir contra lo técnico. Y aquí está claro que ya una sentencia de unificación del año 2014, la sentencia SU 555, señaló los requisitos para que las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical fueran aplicables en Colombia. Lo primero es que sean recomendaciones dirigidas a Colombia. Entonces, traer a la discusión recomendaciones dictadas a Rumania parecería un poquito forzar el argumento para poder sustentar esta situación. Lo segundo es que esas recomendaciones del Comité de Libertad Sindical tienen que ser adoptadas por el Consejo de Administración de la OIT para que sean de obligatoria aplicación. De lo contrario, simplemente son directrices o lineamientos que tendrán que hacerse respecto a un análisis del ordenamiento laboral colombiano. Ese marco está claro y por supuesto que es importante, y el gobierno nacional lo ha dicho, tener en cuenta las normas internacionales del trabajo. Ahora, la verdadera preocupación que nos asalta es cómo está entendiendo el gobierno nacional la aplicación de esas normas internacionales del trabajo en el ordenamiento laboral colombiano. Por una razón, y con todo respeto se lo digo, señor viceministro, que usted sabe que lo admiro mucho además, pero uno siente cierto sesgo dogmático en la aplicación de las normas internacionales del trabajo a las discusiones que estamos dando, no únicamente ya en la reforma laboral, sino el señor viceministro nos puso a trabajar sobre la demanda de inconstitucionalidad, que además viene firmada por la coordinadora ponente de la reforma laboral, la doctora María Fernanda Carrascal.
¿Y por qué es importante hacer un llamado a lo técnico, sobre todo en estos escenarios? El viceministro nos decía, y acepto su invitación a que hablemos de los pactos colectivos vice, ¿sí?, que las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical generaban una limitación y casi que una invitación a la eliminación de los pactos colectivos del trabajo, pero haciendo una revisión entre el año 2019 y el año 2023, no existe una sola recomendación del Comité de Libertad Sindical que prohíba la suscripción de los pactos colectivos de trabajo. Ese mismo ejercicio se hizo frente a las observaciones para Colombia de la Comisión de Expertos en Convenios y Recomendaciones de la OIT, y encontramos únicamente 2 referentes que son bastante tímidos y que realmente no dicen lo que el gobierno nacional está presentando. Lo que dicen es: se tendrá que estudiar esta situación en cada caso particular para saber si es viable la limitación en un estado de los pactos colectivos de trabajo. Entonces, sí es importante ser pragmáticos, pero ser pragmáticos desde lo técnico, no olvidando que existe un referente que debemos tener en cuenta para poder fijar estas situaciones dentro del ordenamiento laboral colombiano. Y vamos a hablar de los pactos colectivos vice. Aquí se han atacado los pactos colectivos, que en mi criterio son herramienta legal de la negociación colectiva de trabajo de los trabajadores no sindicalizados, diciendo que es una norma legal que habilita un mecanismo de decrecimiento o de eliminación de los sindicatos. Pero resulta que aquí se nos olvida algo: los pactos colectivos de trabajo están fundamentados en el derecho fundamental de asociación, que es general. Está fundamentado en el derecho constitucional de negociación, que no es monopolio de los sindicatos, y paradójicamente está fundamentado en lo que la Corte Constitucional ha entendido como el aspecto positivo y negativo del derecho de asociación sindical. Esto es que los trabajadores libremente pueden elegir estar afiliados a un sindicato o no afiliarse al sindicato, o pueden elegir estar representados o no representados por las organizaciones sindicales de cara a la negociación colectiva de trabajo. Entonces, no es cierto que aquí simplemente se tenga una atención de una norma legal, el artículo 481 del Código, respecto a la Constitución. Todo lo contrario, vice, y ojalá que nos demos ese debate en la Corte Constitucional, porque lo que hacen los pactos colectivos de trabajo es desarrollar de forma plena y específica los derechos fundamentales de asociación sindical, el derecho de negociación colectiva, advirtiendo que entendemos que ustedes ganaron las elecciones, pero que el gobierno nacional debe respetar también a los trabajadores que deciden no estar representados por un sindicato. Luego, no puede ser que se elimine una herramienta legal que tienen los trabajadores no sindicalizados para poder negociar sus beneficios extralegales y mejorar las condiciones laborales. Porque de lo contrario, el efecto indirecto, que no lo dice el gobierno nacional, es que eliminándose los pactos colectivos de trabajo, que además en la reforma no solo se eliminan los pactos, sino cualquier ejercicio de negociación de los beneficios extralegales con no sindicalizados, lo que se va a generar es un monopolio en la negociación colectiva de trabajo para las organizaciones sindicales, reafirmando la premisa con la que inicié mi intervención, y es que el corazón de la reforma laboral y lo que quiere el gobierno nacional es generar un espacio normativo mucho más amplio y mucho más cómodo para las organizaciones sindicales. Vice, finalizo con algo. Es importante que aquí se respete la libertad que tiene cada trabajador de decidir si está afiliado o no a un sindicato. Pero más allá de eso, no nos olvidemos que los estados, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, tienen que aplicar de cara al análisis y a la aplicabilidad de las normas internacionales del trabajo un margen discrecional de apreciación. De lo contrario, estaríamos sobreregulando sobre normas internacionales que no consultan la realidad social y laboral del país. Gracias, Juan Manuel. Muchísimas gracias. Y digamos que aprovechando estos últimos minutos que nos quedan de panel, no nos perdonaría el foro, yo creo, que no habláramos de toda la regulación que existe en la reforma laboral frente a la huelga. Creo que hay unos puntos bien importantes que generan unas dudas, preguntas y algunas preocupaciones.
Quisiera rápidamente preguntarle a cada uno de los panelistas temas muy puntuales frente a la huelga y permitiéndole al doctor Palma cerrar esta intervención para que después de escuchar las intervenciones de cada uno de los demás panelistas pues pudiéramos escuchar la opinión frente al tema de huelga. Doctora Claudia, hay una regulación dentro de la reforma laboral presentada, dentro del texto de reforma laboral presentada por el gobierno, que habla básicamente de una posibilidad de huelga parcial que ya venía siendo desarrollada en algunos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia en casos puntuales de servicios públicos. Quisiera preguntarle desde su visión qué opina frente a esta regulación que se hace en el proyecto de reforma laboral. Bueno, realmente no hay regulación. Hay una frase en la definición de huelga que dice se permite la huelga parcial en el proyecto de reforma y no nos dice qué significa la huelga parcial. Se promociona o se permite, de acuerdo con el proyecto de reforma, la huelga incluso en servicios públicos esenciales. Esa se volvería la regla general, simplemente respetando la prestación de servicios mínimos que no afecten la salud, la vida, la seguridad de la población en todo o en parte, que es el criterio que ha adoptado la OIT, que ya incorporó en su jurisprudencia a la Corte Suprema de Justicia. Estamos de acuerdo con eso. Pero tenemos como antecedente no solo la famosa sentencia de Sindes, un hospital en Maicao, si mal no recuerdo, es una sentencia del 20, en donde se habló de este tema, de la legitimidad del movimiento de huelga en esa institución. En ese momento se dijo que era legítimo porque no había realmente la paralización de actividades afectado la vida, salud o seguridad de las personas, de los pacientes, simplemente se había incomodado en consulta externa, pero no sin afectación a esos servicios mínimos. Eso es la huelga parcial, a eso nos referimos con huelga parcial porque tenemos también un antecedente de la Universidad Cooperativa en Neiva, en donde la Corte también admitió como legítimo a una suspensión de actividades que en su momento fue votada con exclusividad por esa seccional en Neiva, a pesar de tener la Universidad Cooperativa sedes en muchos sitios, con un argumento absolutamente válido en ese momento, y es que la organización sindical agrupaba con exclusividad a profesores, docentes y administrativos de la institución en Neiva, no en otros lugares, pero más importante aún, la convención colectiva únicamente era aplicable a ese sector de los trabajadores, luego no hacía ningún sentido que tuvieran que votar la huelga a trabajadores a los que igual no les iba a aplicar ningún convenio colectivo derivado de ese proceso de negociación. Pero digamos que tenemos ese par de antecedentes de pronunciamientos jurisprudenciales. Aquí en el proyecto de reforma se habla simplemente de se permite la huelga parcial, punto, no dice nada más, bajo qué condiciones, cuáles serían los requisitos de viabilidad. Entendería uno que ese concepto de huelga parcial, que era lo que entendíamos históricamente, se refería precisamente a garantizar o a permitir la huelga o la cesación de actividades en servicios pertenecientes a una actividad de servicio público esencial, pero que directamente marginales, es decir, que la interrupción no supusiera realmente la afectación de la salud, vida o seguridad de la población. Entendería yo que ese es el sentido, aprovechando que el vice está acá, pues sería maravilloso que entendiéramos a esa parcialidad, a esa huelga parcial, cuál es el interés realmente o qué es lo que se pretende realmente en la reforma y cómo sería importante que igual en el trámite futuro que se dé, pues tengamos esa precisión para evitar interpretaciones distintas. Y a pesar de que no es mi tema, yo quiero decir una cosa en relación con los pactos, vice, estoy muy de acuerdo contigo, Juan Manuel, y esto no se puede forzar, uno no puede obligar a los trabajadores a que si no es por la vía de una organización sindical no pueden negociar sus condiciones. Está proscrito todo
toda posibilidad de negociación con un actor distinto a una organización sindical, sin importar la representatividad. Como está planteado en el proyecto de reforma, es donde haya presencia sindical, no importa si la presencia sindical es de un trabajador, como lo hay en muchos sitios, 2, 3, 4, y organizaciones empresariales de 200, 300, 500 mil trabajadores. Eso es absolutamente antidemocrático, eso no se puede garantizar. Y al final, yo sí creo, y lo he visto en mi ejercicio profesional, los pactos en este país mayoritariamente hoy se negocian, viceministro, no se impone. Y conozco muchos ejemplos de esos. Luego es un tema más de verificación y de control. Gracias. Justamente hablando de este tema de representatividad y volviendo a la pregunta inicial frente al tema de huelga, Luz Miriam, hay unas reglas nuevas y unas mayorías diferentes que se plantean en el proyecto de reforma laboral para que los trabajadores decidan optar, irse a una huelga. ¿Cuál es la opinión? ¿Qué opinión te merecen estos nuevos criterios de mayoría y de democracia al interior de estos procesos de votación? Gracias. El tema de la representatividad es muy importante para tomar una decisión en la defensa de los derechos de los trabajadores, y cuando se decide en una empresa votar una huelga, siempre es porque hay una afectación a los trabajadores. Yo estoy hablando desde la vivencia en la Cruz Roja Colombiana. Tuvimos que hacer una huelga de más de 56 días justamente porque se pretendió quitar los derechos que habíamos negociado durante 25 años atrás. Pero esa huelga tuvo momentos para tomar la decisión de la huelga. Y lo primero que se hizo fue convocar asamblea de todos los trabajadores y que todos los trabajadores tuvieran la opción de votar o no la huelga. Entonces, ahora con esta reforma, con esto que se plantea en la reforma, hay una inquietud, es cuál es ese proceso para determinar hacer la huelga. Porque de todas maneras una huelga no se vota porque sí. Una huelga se vota para defender los derechos que se están perdiendo. Entonces, creo que es importantísimo determinar el sistema o la forma como se vota la huelga. Pero la huelga, además, la tenemos establecida como un derecho también, y solamente es ver cuáles son las mayorías que van a determinar el tema de la huelga. Pero yo también me quiero referir al tema de los pactos colectivos, no me puedo quedar callada, porque es que yo no entiendo si el pacto colectivo lo que pretende es dar mejoras a los trabajadores. ¿Por qué esto se hace aumentando o teniendo en cuenta a los no sindicalizados cuando ha habido un proceso de negociación colectiva y se busca superar lo que se dio en la negociación colectiva? Eso no tiene otro fin más que el de, digamos, desmistificar el tema, o sea, no buscar la manera de que el sindicalismo progrese, sino por lo contrario, hacer que el sindicato se acabe, porque son mejores las conquistas que se dan por medio de un pacto. Entonces, ojalá nosotros sí, como sindicalistas, sí creemos que es necesario que el pacto no exista, más bien que no se estigmatice a los trabajadores por generar y por crear un sindicato. Los sindicatos hacemos parte de la democracia de este país y es necesario fortalecer el sindicalismo también de una manera igual que se fortalecen los empresarios, que ese es el ideal, que nos fortalezcamos y que en esas diferencias construyamos país. Entonces, realmente no comparto, con todo respeto lo expresado acá, por el tema de posesionar los pactos como una alternativa para derechos de los trabajadores.
La alternativa debe ser dejar que los sindicatos salgan y nazcan en cada empresa, haya realmente la libertad para formar un sindicato. Gracias, Luz Miriam. Frente a doctor Juan Manuel, pasando nuevamente al tema de huelga. Pero creo que hay mucho que decir frente a los pactos colectivos sí, en este pero antes de panel. referirme al tema de huelga, voy a hacer uso del derecho de réplica que el viceministro acá hacía referencia. Señora Presidenta, estamos absolutamente de acuerdo, es que los pactos no pueden ser y no son en Colombia un mecanismo de discriminación o de ataque con el sindicato, pero los sindicatos, iniciando por las confederaciones, tienen que entender que no se puede generar un modelo legal que obligue al trabajador a estar sindicalizado, porque esa es la única forma de poder negociar mejores condiciones laborales, porque eso atentaría contra un principio que es transversal a todo el derecho colectivo de trabajo y al derecho de asociación, que es la libertad que tienen los trabajadores. Entonces no se trata realmente de tener esto como un mecanismo de presión sindical, porque además tiene un viceministro aquí que con una inspección rigurosa puede darse cuenta si los pactos se negociaron o no se negociaron legalmente, sino realmente es darle la libertad a los trabajadores. Y yo creo que sí estaría bien empatar un poquito las discusiones jurídicas, vice. Usted interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 481. Creo que estamos en mora y ojalá rápidamente de interponer una demanda de inconstitucionalidad en contra de la circular 078, en donde claramente se puede establecer que existe un mecanismo y una presunción de mala fe en la celebración de pactos colectivos, que reitero, es un mecanismo legal. Entonces vamos a trabajar en eso y vamos a dar discusión también en el Consejo de Estado de esa circular para ver cómo se ajusta constitucionalmente. Frente al tema de la huelga, que es... Deseo por notificado. Frente al tema de la huelga. Frente al tema de la huelga, que es importante señalar, esta es una de las mayores preocupaciones, representante Andrés Forero, que nos generaba el proyecto de ley de reforma laboral. ¿Por qué? Porque cuando uno mira el modelo de huelga que está proponiendo el gobierno nacional en el proyecto de ley de reforma, pues la doctora Claudia lo decía, es un modelo de huelga desregularizado, pero a mí me tocó hacer referencia a una de las problemáticas más grandes que tiene el modelo de huelga que nos presenta el gobierno nacional, y es la indeterminación en los tiempos de desarrollo de la huelga. Y voy a hacer referencia a dos puntos. El primero es que una vez se aprueba la huelga por las mayorías, que en la reforma laboral son minorías, ¿no? El 17% de trabajadores de una compañía, cuando el sindicato agrupe al 33%, podrían decidir la paralización productiva de toda la empresa. Entonces, si esas minorías deciden aprobar la huelga, entonces solo le genera la reforma laboral una limitación. Dicen, no podrá iniciarla en los 2 días siguientes a que sea aprobado, reitero, por esas minorías. Actualmente, la legislación laboral colombiana dice, si la hora cero, si el inicio de la huelga arranca dentro de los 2 días siguientes a su aprobación o después de los 10 días contabilizados desde la fecha de su aprobación, será un cese ilegal de actividades. O sea, nos pone un piso de inicio y un techo de inicio de la hora cero para la paralización de actividades productivas. La reforma laboral elimina ese techo de los 10 días. ¿Eso qué va a generar? Vice, una completa conflictividad, porque una vez un sindicato apruebe la huelga, puede mantener eternamente un mecanismo de presión de cara a que la empresa o los empleadores accedan a sus peticiones en la negociación colectiva de trabajo y en el conflicto colectivo, que además se agudiza más si estamos hablando de negociación colectiva multinivel. Entonces podrían generar perpetuamente presiones asociadas con la paralización de actividades dentro de una relación laboral que tiene que ser realmente equilibrada. Y esto se acompasa con otro artículo de la reforma laboral que dice que el sindicato, independientemente que finalice una cesación de actividades, podrá promover por los mismos hechos la reanudación de esa cesación de actividades. Primer problema que hay que tener en cuenta. Lo segundo, lo decía el representante Andrés Forero, quien se hizo un análisis muy juicioso de este tema. Hoy en día en Colombia la huelga puede durar máximo 68 días.
60 de paralización directa de actividades, los 3 siguientes en los cuales las partes evalúan mecanismos alternativos para resolver el conflicto, y los 5 siguientes en donde una subcomisión de la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales del país formula mecanismos de arreglo para efectos de levantar la huelga. Si a los 68 días este tema no se soluciona, los trabajadores dentro de los 3 días siguientes tendrán que presentarse a trabajar y obligatoriamente se tendrá que someter la decisión del conflicto colectivo de trabajo a la decisión de un tribunal de arbitramiento. La reforma laboral elimina el periodo máximo de duración de la huelga. O sea, nos vamos a convertir en un país de huelgas eternas, y esto contraría también una sentencia de la Corte Constitucional que, de cara al estudio de la constitucionalidad de los tribunales de arbitramiento, dijo de forma enfática que en Colombia no pueden ver huelgas eternas. Representante Catherine, representante Andrés, este es un tema muy importante que tiene que analizarse en el Congreso de la República, porque en mi criterio esto no únicamente va a generar un incremento en la conflictividad laboral del país derivado del modelo colectivo, sino que vamos a tener una consecuencia que es bastante compleja. La primera es que en una economía en recesión, como ya se demostró en este trimestre, vamos a tener inseguridad jurídica completa de cara a la definición de los conflictos colectivos de trabajo, y esto le puede quitar al país cualquier tipo de atractivo de inversión. Esto va a ir en contra de ¿quién? De los propios trabajadores y de las propias organizaciones sindicales, que a partir de esa altísima conflictividad pueden ver minado y disminuido el empleo formal, que es lo que les permite realizar, como muy bien lo hacen, sus actuaciones. Gracias, Juan Manuel. Honor al tiempo que nos queda, desde que ya estamos bastante pasados de este panel, quisiera que nos explicara, señor viceministro, cuál es justamente la visión del gobierno frente al tema de huelga, por qué la regulación con una eliminación de estos términos que establecía, de los que hablaba Juan Manuel, las disminuciones que se están haciendo frente a las mayorías y a las votaciones que podrían realizarse para efectos de ir a una huelga. Quisiéramos darle la palabra para que nos cuente un poco cuál es la visión del ministerio frente a eso. Bueno, varias cosas que, insisto, si hubiese habido equilibrio en todos los temas que precedieron, quizá el tiempo nos hubiera, pero creo que es necesario mencionar, porque pienso que el doctor Guerrero dijo cosas, primero, que yo no dije, y dijo cosas que son normales además en el debate político, utilizar la exageración y la suposición como estrategia. Es normal, pero tengo la obligación de precisarlo. Lo primero, si dependiera de mí, claro que yo haría una reforma para fortalecer y organizar el tema sindical, el derecho laboral colectivo en el país, que todos sabemos no está bien, y no está bien por decisiones que respetamos, pero que han generado un problema en el relacionamiento laboral colectivo. Ustedes bien lo saben, la 797 del 2000, la 063 del 2008, y lo que hay una dispersión de organizaciones sindicales, una atomización, una negociación colectiva del sector privado desconcentrada, proliferadas las negociaciones colectivas, es decir, hay cosas que hay que organizar. Y esto, parafraseando un poco con lo que decía alguna vez el maestro Oscar Hermida, un gran laboralista uruguayo, que decía que si uno tuviese que escoger entre los derechos humanos en el trabajo, uno debería escoger la libertad sindical, porque la libertad sindical permite crear derechos, defender derechos, crear nuevos derechos y además esa autotutela de derechos. El resto de derechos individuales generalmente se crean producto de la negociación colectiva, pero no es el propósito integral de la reforma laboral, que cumple distintos objetivos sobre los cuales no voy a profundizar por temas de tiempo, y que cada uno de esos temas, como los que mencionó el representante Forero acá, por ejemplo la estabilidad laboral, mientras muchos creen que es una aspiración en desuso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite recientes sentencias considerando la estabilidad como un derecho fundamental, como un derecho humano autónomo derivado de la Convención Americana de Derechos Humanos, o se pone la estabilidad en el empleo como parte de la discusión o del acuerdo político en España nuevamente para plantear una nueva reforma laboral allí. Entonces, si dependiera de mí, y lo hago, no, y lo haría
por un tema meramente de democracia, porque nosotros sí consideramos, porque yo considero que el sindicalismo es pieza fundamental de la democracia. Y no es un invento mío, lo dice toda la jurisprudencia constitucional, lo dice la jurisprudencia ordinaria, lo dice la Comisión de Expertos de la OIT, que es independiente, lo dijo la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, que es independiente, lo dice el Consejo de Administración, que es tripartito, lo dice el Comité de Libertad Sindical, que es tripartito, lo dicen las declaraciones de la OIT, que son tripartitas. Entonces, lo haríamos por una concepción de democracia ampliada, en la que las organizaciones sindicales y en que la libertad sindical hace parte de ese juego democrático. Mencioné el pragmatismo solamente frente al caso de la negociación colectiva. Usted lo utilizó para poner otras palabras en mi boca que no dije, pero solo utilicé en este conflicto colectivo concreto que deberíamos ser pragmáticos. Usted los utilizó y lo sacó y lo puso en el tema de los pactos, que también tengo que decir, no existe un modelo legal, no puede existir un modelo legal que obligue solamente a ser parte de una organización sindical, como no puede existir las prácticas en las que se obliga a sacar a los trabajadores de las organizaciones sindicales, o en el que se persigue a un trabajador. No es un concepto mío ni de mi inspección laboral, está llena la jurisprudencia tanto constitucional como de la Corte Suprema de Justicia de casos de la vida real en la que crear un sindicato es casi una actividad delictiva para una empresa. Está llena la jurisprudencia de los casos, que ahí es donde está el derecho real, no ni siquiera en las normas que estamos discutiendo. No dije tampoco que en el caso de Rumania y de Chile lo utilizamos también para señalar que a Colombia le han recomendado desde el 2003, creo que no leyó bien la demanda, en la demanda está desde el 2003, hace 20 años, recomendaciones directas al Estado colombiano, al gobierno colombiano, que le han entrado por un oído y le han salido por el otro, incluyendo los 20 años de periodo del partido del representante Forero, porque vamos todos los años a la OIT, o fueron 20 años a la OIT, los gobiernos pasados, en eso estoy de acuerdo con lo que dijo ayer Robledo aquí, es decir, todo lo que encontramos nosotros el 7 de agosto, de ahí para atrás culpa de los gobiernos anteriores, porque iban a la OIT todos los años, yo fui a la OIT muchos años, a comprometerse internacionalmente, a tomarse la foto, somos coautores de los convenios y las recomendaciones internacionales, pero llegan al país y aquí omiten aplicarlas, no las quieren reconocer y les avergüenza hablar de las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical. Entonces no dije que el tema de traer Rumania a la discusión, no, es a Colombia, solo que dijimos que a otros países también le han hecho las mismas recomendaciones. El derecho laboral siempre desde su nacimiento, antes del derecho laboral ustedes saben que el mundo del trabajo está regulado por normas civiles y mercantiles. El nacimiento del derecho del trabajo, el mismo nacimiento de la OIT, que es producto de un gran acuerdo de paz en 1919, tiene sesgos dogmáticos, eso no nos debe avergonzar. El mundo del trabajo, hay una lectura sobre si el mundo del trabajo debe ser regulado por las normas civiles y mercantiles o debe tener una función tuitiva, que es la que cumple el derecho laboral, que también lo ha dicho la jurisprudencia constitucional y la laboral. El derecho del trabajo cumple una función protectora tuitiva de la parte más débil del trabajo, porque lo que busca es equilibrar una relación que históricamente se pensaba que era igual y que todos conocemos, porque algo en esto creo que deberíamos estar de acuerdo, que la relación laboral no es igual. Y tiene unas posiciones que no deben satanizarse la visión que se pueda tener sobre el derecho laboral. Ahora sí, sobre huelga, porque sobre huelga voy a ser muy concreto, porque lo que dice nuestra iniciativa de reforma laboral es lo que acaba de decir, por fortuna para nosotros, tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia. Por aquí vi a la doctora Marjorie en su última sentencia, muy buena, que además ratifica la 1680, recoge todas las sentencias de huelga de la Corte Suprema, la última, que la 1680 hace el giro de 180 grados en materia jurisprudencial y además deja la posibilidad que podamos hablar de servicios mínimos. Porque, ¿y cómo hace esta sentencia o estas sentencias de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional? Algo muy sencillo, trae toda la doctrina internacional del trabajo. Aquí se sataniza en este debate que nosotros estemos planteando la huelga en los servicios públicos esenciales. Lo acaba de decir la Corte Constitucional, sentencia C-134 del año 2023.
y señala que es posible hacer huelga en servicios públicos esenciales con prestación de servicios mínimos. Nosotros no estamos haciendo nada distinto. Eso es lo que ha dicho el Comité de Libertad Sindical, el Consejo de Administración, que básicamente pues, lo que hace es ratificar lo que dice el Comité de Libertad Sindical, la Comisión de Expertos e incluso la OCDE. Insisto, no me gusta mencionar muchas veces la OCDE, pero la OCDE también dijo hay que permitir o ampliar el derecho de huelga. El representante Forero dijo aquí, no, que la OIT no ha dicho que las minorías, que claro, miremos el caso del representante de Haddad, el caso de Avianca. El caso de Avianca, en el año 2017 todos conocimos el despido masivo que hubo de trabajadores, una apertura luego de un caso en el Comité de Libertad Sindical, y hoy todos esos trabajadores huelguistas están reintegrados, producto de un acuerdo y de una buena voluntad de la empresa, sin duda alguna, pero una acción litigiosa también internacional del sindicato que incluso ese caso acabó de seleccionarlo la Corte Constitucional para estudio. Será un debate bastante intenso en la Corte Constitucional sobre el papel de las recomendaciones y sobre el derecho de huelga en particular. Pero sí dijo en ese caso concreto, y ya lo había dicho en distintos pronunciamientos anteriores, que exigir, como exige el artículo 444 del Código, 50% más uno de trabajadores, limita el derecho de huelga, que es parte indisoluble de la libertad sindical. Por eso apoyamos la moción de los trabajadores del mundo, por eso recientemente ahorita el Consejo de Administración trasladó ese debate a la Corte Internacional de Justicia y esperemos que sea la Corte Internacional de Justicia en el marco del reglamento de los estatutos de la OIT, pues que defina ese tema. Entonces, es decir, estas suposiciones de que se va a aumentar la conflictividad es suponer. En ocasiones funciona en las partes del mundo, y son hechos de la vida real, no son suposiciones, en donde está ampliado el derecho de huelga, funcionan mejor las relaciones laborales, funciona mejor el diálogo social es más efectivo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué pasa hoy cuando hay limitaciones en el ejercicio del derecho de huelga? Y lo demuestran las cifras. Pues lo que hay es más utilización de otros medios de acción colectiva, que bien ha señalado también nuestro ordenamiento jurídico, son diversas y la huelga es la última. La huelga es la especie de muchas acciones colectivas que están usando los trabajadores hoy para tutelar sus derechos o para crear nuevos derechos o para protegerse de conductas antisindicales en algunas ocasiones. Entonces, yo creo que pensar siempre, insisto, es respetable porque, es decir, se sataniza el derecho de huelga, pero, por ejemplo, el representante Forero el pasado 20 de junio con sus colegas ejercieron el derecho de huelga. Es decir, no fueron a la sesión parlamentaria. Entonces, es decir, yo creo, y ahorita lo están ejerciendo nuevamente para no ir. Entonces, ahora, a diferencia de que en la legislación a los trabajadores les descuentan los salarios, a los que ejercen la huelga parlamentaria no les descuentan los salarios. Bueno, eso sobre el derecho de huelga. Muchas gracias. Gracias, doctor Edwin. Bueno, ya a manera de conclusión y para cerrar este panel, doctora Paula, ¿cuáles son los retos que ven desde la perspectiva sindical frente a todo este nuevo enfoque que hemos conversado el día de hoy? Gracias, doctora Rocío. Por supuesto, no me puedo despedir de este panel sin agradecerle a nuestro gobernador por entregarnos el micrófono a la otra parte, por permitirnos hablar en este espacio tan importante. Y una reflexión para las organizaciones que infortunadamente yo espero un día tengamos la mitad del auditorio, sea mucho más grande y la mitad, usualmente de la izquierda, esté llena de sindicalistas también, es a que luchemos por la independencia y la autonomía del movimiento sindical. Independencia y autonomía, tanto de los empleadores como del gobierno. No podemos firmar un cheque en blanco, como no firmamos una convención colectiva sin leerla y sin negociarla, no firmamos un cheque en blanco para el gobierno nacional. Claro que hay puntos, el vice lo sabe, que trabajamos juntos, que vienen de la agenda laboral, que presentamos el 10 de septiembre del 2021, las 3 centrales cuando se posicionó el gobierno del cambio, y se las entregamos a la ministra Gloria Inés, claro que sí, pero hay puntos también que no estamos de acuerdo. Y en este punto colectivo son varios, individual son varios, seguridad social, por supuesto, la reforma pensional y lo demás. Y no nos van a meter en el mismo canasto que todas las organizaciones votamos por Petro, que todas las organizaciones estamos con el gobierno, que todas estamos alineadas y no vamos a salir a marchar ni a defender todo el paquetazo
Antes, en el 2019 hablábamos del paquetazo de Duque, hoy hablamos del paquetazo de Petro, no vamos a salir a defender todas las reformas sociales de Petro porque sí. Ahora bien, frente a esos dos puntos, claro, hay figuras del derecho laboral que son importantes. Aquí hablamos de terciarización, de estabilidad, hablamos de la huelga, hablamos de la negociación colectiva, de la generación de organizaciones sindicales. Todas estas figuras pueden ser manejadas bien o manejadas mal. E infortunadamente nosotros, desde nuestra perspectiva, como asesores de organizaciones sindicales, como miembros de centrales, como líderes sindicales que son, conocemos casos donde el pacto colectivo y los planes de beneficios son un instrumento para marginar y para eliminar organizaciones sindicales. Esa es una realidad. Igual que es más fácil crear una organización criminal, decía algunas personas, que crear una organización sindical en Colombia, por la estigmatización, por el rechazo, porque nos vamos a quedar con la empresa si pedimos alguna información por medio de un derecho de petición que no nos contesta, tenemos que ir a la conflictividad y después nos preguntamos ¿por qué hay conflictividad? Entonces, esos elementos hay que ponerlos sobre la mesa, hay que discutirlos en estos espacios donde la diversidad hoy abre un micrófono para esta otra parte muy importante del mundo del trabajo. A ti, Paula, muchas gracias. Muchas gracias al colegio y muchas gracias al gobernador por este escenario donde justamente se escuchan esas diversas voces. Creo que nos queda simplemente una invitación a la concertación, una invitación a poder resolver entre todos las dudas, las preocupaciones, los interrogantes que nos genera todo este nuevo relacionamiento, y muchísimas gracias a los panelistas. Que estén bien. Gracias.